Primera entrevista de hoy de Hora 15. El Consejo de la Unión Europea notificó que se impusieron sanciones contra Consuelo Porras, la fiscal general, Rafael Curruchiche, titular de la FESI, Leonor Morales, fiscal de la FESI, Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, y el juez Freddy Orellana por acciones que socavan la democracia, al Estado de Derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala. Para conocer detalles sobre esta decisión, ya nos acompaña por la vía telefónica el embajador Thomas Piker. Él es embajador de la Unión Europea en Guatemala, a quien le agradecemos muchísimo el que nos acompañe en este espacio de Hora 15 para poder hablar sobre estas sanciones que impone, vuelvo a repetir, el Consejo de la Unión Europea. Juan Carlos, el embajador Piker ya está con nosotros. Sí, gracias, Beatriz. Embajador Piker, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera conocer 3 puntos. El primero, ¿en qué consisten estas sanciones? ¿Cómo se determina a quién aplicarlas? Y si hay algún precedente en otra parte de la región a la quien se le haya aplicado este tipo de sanciones. Buenas tardes, embajador. Muy buenas tardes y muchas gracias para darme esa oportunidad. Entonces, las sanciones de la Unión Europea, la prohibición de entrar al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, eso es uno. Segundo, el congelamiento de todos los fondos y recursos económicos que pertenezcan o están en control de esas personas sancionadas. Es decir, ellos no pueden tener cuentas bancarias en Europa, no pueden tener ninguna pertenencias, todo va a ser congelado, pero tampoco pueden enviar dinero a Europa o utilizar bancos para enviar dinero de Europa o para recibir dinero de Europa. Segundo, esa decisión es una decisión unánime, es decir, todos los 27 países, gobiernos de la Unión Europea estuvieron de acuerdo que lo van a imponer esas sanciones. Entonces son esos 27 países miembros que van a implementar las medidas para controlarlo eso, pero también más que los 27 porque se han alineado a otros países como Serbia, Ucrania, Montenegro, Macedonia, etcétera. Embajador Piker, ¿estas sanciones afectan únicamente a las personas señaladas o también a su entorno familiar cercano? No, son solo esas personas todavía. Y si la Unión Europea tuviese, porque no lo sé, si la Unión Europea tuviese en este momento acuerdos de cooperación con el Ministerio Público, ¿estos se verían afectados de alguna manera? Sí, eso ya hemos todo congelado. Porque con esa cúpula no tenemos la confianza y no podemos trabajar conjunto. Y hasta este momento, ¿cómo trabajaban ustedes con el Ministerio Público antes de perder la confianza en esta cúpula? ¿Qué tipo de acuerdos de cooperación habían sostenido con el Ministerio Público? Había varios proyectos, sobre todo con FESI, fortalecimiento institucional, entrenamiento de personal, cursos, también equipo para su trabajo, muchísimas cosas. También tuvimos proyectos, prevención de violencia contra mujeres, eso hemos seguido porque eso no es tan politizado, pero ahora está todo congelado. Embajador, cuando vemos el informe que dio la misión de observación electoral de la Unión Europea, fue bastante crítico del actuar del Ministerio Público. ¿Es en base a lo que mostró la misión de observación electoral de la Unión Europea que se toman este tipo de decisiones? También, claramente, porque el Ministerio Público ha elevado una narrativa de fraude electoral sin ninguna base, porque nosotros hemos observado con esa misión electoral, con más de 120 gente por más de 4 meses, todo el entorno de las elecciones, primera y segunda vuelta, y no hemos encontrado ningún caso de fraude, uno. Segundo, no solo nosotros hemos dicho eso, pero también la misión de observación electoral de la OEA y todas las otras misiones de observación electoral, o sea, a nivel internacional o nacional. Ninguna de esas misiones electorales ha dicho que hubo fraude. Solamente el Ministerio Público sin ninguna base.
Embajador Piker, ha quedado claro cómo se aplicarán esas sanciones y en qué consisten. ¿Ustedes pudieron detectar si alguna de estas personas tenía activos en Europa que ya le fueron congelados? No, eso es, como yo he dicho, eso es a los Estados miembros y sus instituciones y sus autoridades. Eso hacen a través de sus bancos. Y Europa. ¿Y estas son las entidades que lo tendrían que determinar? Sí. Adicionalmente, embajador Piker, el Ministerio Público reaccionó ya por medio de un comunicado en donde se abrogan institucionalmente estas sanciones. Hay que dar claro que es para personas. Y ellos dicen que estos señalamientos son espurios, maliciosos y antidemocráticos, e incluso están diciendo que podrían contemplar por medio de la SICA demandar a la Unión Europea. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando ven esta réplica que hace el Ministerio Público de esta noticia que sale hoy a luz? Bueno, francamente eso me da una sonrisa porque es un poco ridículo, ¿no? Eso no se puede tomar en serio. Embajador, ¿hay la posibilidad de que hayan más actores guatemaltecos que puedan tener este tipo de sanciones por parte de la Unión Europea, o al menos de momento esos los que estaban dentro del mapa y el radar de la Unión Europea? Mira, que es importante es que ahí hay siempre dos etapas. Uno es crear la base legal para imponer ese tipo de medidas restrictivas que son siempre similares a personas. Y esa base ya tenemos. Hace más 2 semanas, y ahora de eso podemos añadir personas. Sí, se puede, y eso depende qué pasa. Estamos observando de muy cerca la situación política en Guatemala y estamos al lado de la democracia y del Estado de Derecho. Embajador Piker, ha quedado claro que la Unión Europea hace estas sanciones en contra de personajes del Ministerio Público, pero también por el otro lado han dicho que fortalecerán la relación que hay con el gobierno de Guatemala, con el país de Guatemala. ¿Qué se está estudiando? ¿Hacia dónde se dirigirá esta relación bilateral con el gobierno del presidente Arévalo? Sí, mira, ya hay primeros contactos. Para nosotros es importante, eso no es una cosa ideológica para nada, ¿no? Para nosotros es importante que tenemos un gobierno que tiene una base electoral, que está elegido democráticamente y justificado por elecciones libres y transparentes. Eso ya tenemos. Y segundo, que tiene una institucionalidad y las instituciones funcionan. Entonces, claro, ahora tenemos más oportunidades que antes porque ese gobierno tiene una agenda anticorrupción y, como ustedes saben, corrupción prohíbe, por ejemplo, inversiones extranjeras. Y nosotros estamos pensando en mucho más inversiones desde Europa en Guatemala. Embajador, por último, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted el presente guatemalteco luego de lo sucedido el pasado 14 de enero, donde incluso el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, estaba en Guatemala? ¿Cuál es el futuro que ustedes ven, al menos a mediano plazo, con Guatemala? Bueno, si todo va bien, si tenemos gobernabilidad en el gobierno, lo veo muy positivo, disparando grandes inversiones desde Europa, utilizando nuestro nuevo proyecto que se llama Global Gateway, que ofrece préstamos con condiciones excelentes, donde nosotros vamos a pagar las garantías. Esas son las ideas que ya tenemos. Embajador Piker, hablemos de un tema que para los guatemaltecos es importante y que sabemos que para la Unión Europea también lo ha sido a lo largo del tiempo: el combate a la desnutrición crónica. ¿Cómo se podría enfocar con este cambio de gestión, con este cambio de administración, a partir de este nuevo periodo que se abre en el país? Había una interrupción, fue de corrupción, ¿no? Claro que sí, embajador Piker, le repito, hablemos de la desnutrición crónica y la manera en cómo la Unión Europea puede fortalecer el combate. Hemos sabido que siempre ha sido un tema de mucho interés para ustedes. Sí,
En eso ya estamos hace muchos años y claramente eso es algo, la seguridad alimentaria que se queda muy arriba y muy alto en nuestra agenda, claramente, sí. Embajador, retos que usted ve para Guatemala. ¿Perdón? Retos que usted ve para Guatemala, retos a superar. Muchísimos, ¿no? El primer reto que tiene el gobierno ahora es garantizar gobernabilidad. Segundo, la brecha social, que es bastante grande, que todos los guatemaltecos pueden profitar del país. Cero, desarrollo, falta mucho en inversiones en infraestructura, en escuelas, en salud, etcétera, etcétera. ¿Cómo mejorar la relación a nivel turismo entre la Unión Europea y un destino que podría ser muy atractivo para los europeos como es Guatemala, embajador? Totalmente. Aquí no tienen que convencerme. El potencial es enorme. Guatemala tiene un potencial tan grande por el turismo. Eso es un milagro del mundo, pero también el lago Atitlán, etcétera. Y la infraestructura del turismo es todavía muy subdesarrollado. Aquí se puede invertir muchísimo más, claro. Embajador, se ha hablado muchísimo acerca de esas condiciones de buena gobernanza que requiere Guatemala para poder explotar todo su potencial. A su entender, ¿cuáles son esos pasos más importantes a poder dar con el objetivo de potenciar todos los recursos que Guatemala puede exponer? Sí, claramente necesitamos confianza, ¿no? Porque nadie quiere invertir en un clima de gran riesgo y de incertidumbre. Por eso esas acciones del Ministerio Público son también bastante negativas. El desarrollo económico, de inseguridad, incertidumbre, y eso nadie necesita. Entonces, primero, confianza, que el sistema funciona, que no tenemos más crecimiento de problemas y de corrupción, y que podemos tener un partenario que es un gobierno estable con gobernabilidad. Pero también el sector privado es muy importante para nosotros, porque nuestro modelo preferido es el partenariado, es la alianza privado-público. Embajador Peiker, usted nos habla de la importancia de la lucha contra la corrupción, pero ¿cómo visualizar esta lucha si esta cúpula del Ministerio Público, como usted ya nos ha dicho, no es de su confianza y a la larga ellos serían los encargados de articular cualquier tipo de política? Por eso he dicho, eso es un gran reto. Eso sí es un gran reto, pero eso depende también del Congreso y del gobierno cómo van a solucionar eso. Eso no, nosotros no podemos solucionar eso, pero también tenemos que ver que tiene un término también esa cúpula en el Ministerio Público, no van a quedarse por siempre. Bueno, le agradecemos muchísimo al embajador Tomás Peiker el habernos acompañado aquí en esta entrevista inicial de Hora 15. Volvemos a reiterar, esta entrevista es a raíz de que el Consejo de Europa notifica la sanción contra 5 individuos guatemaltecos por socavar la democracia. El embajador Peiker también ya nos dijo que la Unión Europea ha congelado todo tipo de colaboración con el Ministerio Público mientras esa cúpula se mantenga dirigiéndolo. Así que vamos a la pausa, regresamos para analizar esta noticia y también analizar esta entrevista al volver.